Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Hola familia, ¿qué tal? Pues nos estamos preparando. Hoy os enseñaremos uno de los mejores spots para hacer kite y sobre todo wingfoil, que es el nuevo deporte que estamos practicando y al que estamos súper enganchados. Y hoy os llevaremos con nosotros a pasar el día en Paracurú. Esta mañana los niños han estado pintando un poquito, haciendo actividades manuales y ahora David está comprobando las cámaras y nos vamos para la playa. Niños cargados, material cargado y nos vamos. Are you ready? Yeah. Pues ya estamos listos, nos vamos a Paracurú. Son apenas unos 15 minutos conduciendo por la playa y ya veréis que el camino es súper bonito. Pues esta es nuestra calle y salimos para la playa. Como veis, está a apenas 50 metros. Esta es la salida. Hemos visto algo flotando y creemos que es una tortuga muerta. Una tortuga, creo, sí. A ver, voy a ver. Por desgracia, este año estamos encontrando muchas tortugas muertas. Es una pena. Es que no hay semana que no veamos una. Y esta semana, esta ya es la segunda o la tercera que vemos. O ha chocado con un barco o algún tiburón se la ha intentado comer. Y ahora mira, ya está sobrevolando, mira, mira. Mira, mira, están ya los buitres. No falla. Allá donde vemos pájaros negros de estos, hay algún animal muerto. ¡Venga, vamos! Ahora estamos a punto de llegar a la lagoa, que esta semana están haciendo una de las pruebas del Campeonato del Mundo. Ahora mismo, esta semana están haciendo freestyle y la semana que viene hay Campeonato del Mundo de olas, pero en Taiviña, en el pueblo. Y la semana siguiente de wingfoil. Así que este mes de noviembre está a tope de gente. Pues aquí tenemos la lagoa. Están compitiendo ahora mismo, creo que hoy hacían semifinales y no sé si quizá finales también. Y bueno, pues esta es la famosa lagoa de Taiba, que tantas horas y horas hemos navegado. Este chico, Maxim, tiene unos 20 años y este año, aparte de, creo que el año pasado quedó subcampeón del mundo de kitesurf, este año quedó campeón del mundo de la Copa Freeride de esquí. O sea, imagínate, es una máquina en todos los deportes. Cada vez los participantes son más jóvenes. Estamos hablando que la actual campeona del mundo creo que acaba de cumplir 18 años y ya lleva 2 años siendo campeona del mundo. Así que aquí servidora ya es ultra veterana. Este año Qatar Airways entró como sponsor principal del Tour Mundial. Así que ha sido un buen empujón para el deporte. Pues seguimos de camino a Paracurú después de esta pequeña parada a la competición. Estamos llegando ya al
spot, que The Secret ahora ya no tiene nada. En su día sí que éramos 4 navegando, pero ahora ya lo conoce todo el mundo. Y se llama Secret Spot porque, aunque está en medio del mar, con marea baja queda completamente plano, casi tan plano como la lagoa que acabamos de ver. Una actividad muy usual de esta zona de la costa es hacer downwinds con grupos de gente. ¿Qué es un downwind? Pues un downwind con el kite no es ni más ni menos que empiezas navegando desde Taiba, desde un punto, y vas navegando a favor de viento hasta el próximo pueblo, que en este caso va a ser Quebramar, Paracurú. Y normalmente tienes un buggy o un coche de apoyo que te va siguiendo por si a alguien del grupo le pasa algo. Y bueno, esta es una de las cosas que yo acostumbro a hacer con clientes. Hago de guía en el agua y bueno, pues si a alguien se le pierde la tabla o tiene un problema, pues yo les ayudo. Pues llegamos a la playa de Quebramar, en Paracurú. Aquí es donde venimos casi cada día. Pues como veis, esto es un spot muy popular y hemos estado viniendo casi cada día porque la verdad que hay un restaurante que te protege de sol y viento, así que es ideal para los niños. Pues aquí los peques tienen amiguitos. Koa tenía su mejor amigo, Liam, que bueno, ya se ha ido, ha vuelto a México. Y está un poco triste Koa porque bueno, pues se ha convertido en su mejor amigo. Pero Kaya también tiene amiguitos aquí de su edad y la verdad que para nosotros es lo más fácil. Aquí puedes comer algo, tomar algo y pues como veis está resguardado del sol y un poquito del viento también, que se agradece. Con marea baja aquí se queda completamente plano. Así que para los que están aprendiendo o los que hacen freestyle es perfecto. Y en el fondo, ahí donde veis la barra blanca, se hace toda una zona de olas súper buenas. Así que puedes escoger en un mismo spot agua, plato o olas. Así que se ha convertido en nuestro lugar favorito para la práctica del wingfoil. Y la verdad que aquí ya nos conocemos todos, cada día somos los mismos. ¡Al agua! y el ambiente es súper bueno. Además, si no tenéis material, pues aquí se puede alquilar todo tipo de material. Tienen unos profesores y unas profesoras excelentes, con un súper nivel. ¡Salud! Y nada, este es nuestro otro pequeño paraíso. Pues el wingfoil, aquí tenemos el material. Tenemos una tabla con bastante volumen, esta creo que es de 75 litros, un mástil, un hidrofoil, y aquí encima va el ala, que es lo que hace que la tabla sobresalga del agua. Y luego pues tenemos las velas, los wings. Tenemos varias medidas, hoy voy a montar 4 metros. Una hora es lo que tengo y luego nos cambiamos. Así que me voy al agua. Just let me feel you close, come surround.
just for tonight. I want to believe. Bueno, pues ahora es el turno de David. Yo estoy súper contenta, es que desconectas y aquí es el paraíso del wingfoil. Momento de guardar todo el material, desmontar la tabla. Yo voy a guardar la ala que la tengo ahí secando y vuelta a casa, la mejor hora del día con la puesta de sol y nada, ha sido muy buen día. Nos vamos casi los últimos de la playa y la marea que está subiendo. ¡Vámonos! There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. El camino de vuelta a casa en buggy es uno de los momentos preferidos de todos. Prácticamente silencio entre nosotros, cosa rara con los niños. Apenas intercambiamos palabras, solo miradas cómplices que indican que ha sido un buen día. Y miradas perdidas en el infinito disfrutando de los colores mágicos que nos brinda el atardecer. Y es que ya lo dicen por ahí, las mejores cosas en esta vida no son cosas, sino momentos. While you're on the open sea, cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea, cannot take this anymore. The dreams are not the same for me.
I'll take this in.